Bien, buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar con ustedes en esta tarde. El tema que vamos a estar hablando hoy es sobre los dinosaurios. Es un tema que apasiona a mucha gente, del cual me han estado preguntando varias veces desde ayer para acá. Antes de nada, pues quiero dejarle un pequeño saludo de la gente de Puerto Rico, la isla donde yo vengo. Esa islita que está en el Caribe, entre el Caribe en la parte de abajo y en el Atlántico en la parte de arriba. Esa es nuestra bandera. No la vi por ahí, espero que en algún momento aparezca. Y ese es el pueblito donde yo vivo, San Sebastián. Queda en el oeste central de la isla, más o menos a 2 horas de la capital. Hace 2 años atrás tuvimos un devastador huracán. Arriba está la foto de cómo era la isla antes del huracán de noche. Y abajo está la foto de cómo quedó la isla después del huracán. Perdimos básicamente toda la energía eléctrica y hubo áreas de la isla que por 3 meses estuvieron sin el servicio. Pero ya estamos de pie nuevamente y allí les esperamos cuando quieran visitarnos. Ahora, los objetivos de mis charlas en esta tarde, pues básicamente es establecer, en primer lugar, brevemente, por qué son importantes los temas de orígenes. Luego, hablar un poco sobre dinosaurios en general y eventualmente pues compararlo con lo que dice la teoría evolucionista. Yo soy profesor, o sea, mi profesión es ser maestro. Y saben que los maestros no decimos todas las cosas. Decimos algunas cosas y otras cosas las asignamos. Y otras cosas dejamos que los estudiantes las estudien. Y así soy yo. Así que no esperen todas las respuestas aquí, porque no hay nadie que tenga todas las respuestas. Comenzamos entonces. ¿Por qué son importantes los temas de orígenes? A la izquierda está la columna geológica. La columna geológica dice que la muerte llegó aquí antes de que el hombre existiera. O sea, la muerte no entró por el pecado. Eso dice la columna geológica. A su mano derecha está la Biblia. La Biblia dice que la muerte entró por el pecado y que el hombre estuvo primero. La columna geológica ataca a la raíz de lo que dice la Biblia y por lo tanto, si no fuera necesario, o sea, si la muerte no hubiera entrado por el pecado, no será necesario un redentor, no será necesaria una segunda venida. Así que el ataque de estos temas a la raíz de lo que creemos, básicamente nos quitaría la necesidad de creer en un Salvador. Por eso es importante que estos temas se mantengan y que los podamos comprender. La primera pregunta de una serie como de 7 preguntas que voy a contestar en estos 30 minutos, ¿existieron o no existieron los dinosaurios? No voy a contestarlas, vamos a ver las vistas, rapidito. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos fósiles. Aquella huella donde está mi esposa, no huella de dinosaurio. Ok, ¿qué tenemos aquí? Fósiles. Allá a la izquierda está un diente de tiranosaurio, debajo un diente de triceratops. Acá hay una pierna de un mamut. No voy a decir mucho. Ahí tenemos esqueletos de tiranosaurios. Ahí está mi amiga Alejandra, con 2 de los investigadores que tuvimos el verano pasado en Wyoming. Eso es un museo de dinosaurios. Y ese museo por dentro es así. O sea, es como decir este edificio, cristal, 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 y toda esa pared, así, es una cantera de dinosaurios. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Existieron? Con toda esa evidencia de fósiles, pues tenemos que decir que existieron. Algún animal que tenía un esqueleto demasiado grande, unos huesos demasiado grandes, unos dientes demasiado grandes, por lo tanto, tiene que haber existido. ¿Cuándo existieron? Pues básicamente ahí tenemos el orden en que se establece la formación de la columna geológica en los términos que usa la ciencia secular, millones de años, y en el periodo del recuadro es donde surgieron los dinosaurios y arriba donde desaparecieron. ¿Dónde está el ser humano en esa columna? Arriba, en los 3.5 por allá arriba millones de años, 4.5 millones de años. ¿Ok? Pero básicamente ese es el periodo en cuando ellos existen. ¿Qué dicen los escritos inspirados sobre los dinosaurios? ¿Qué dice la Biblia? Pues miren, la Biblia básicamente no dice nada.
¿Qué dicen los escritos inspirados sobre la Biblia? Los escritos inspirados no dicen mucho, pero la Biblia habla ¿de qué? De algunos organismos. Nadie ha visto el Behemoth, nadie ha visto el Leviatán, pero por ejemplo, el Behemoth se describe como que comía hierba, movía la cola como un cedro y tenía huesos que parecían barras de hierro. Ahí yo estoy al lado de un hueso de dinosaurio, más o menos 5 pies, casi 1 metro de mi estatura, ¿ok? Y miren el grosor. En términos del Leviatán, un segundo texto, el tiempo apremia, dice la Biblia que para él el hierro es como paja y que debajo tiene escamas puntiagudas que imprimen sus huellas en el barro. Esto es un lugar, un museo en Texas, donde hay huellas dentro de un río. Y entonces en el área del museo, pues te explican cómo se forman las huellas. Y ahí tenemos réplicas de lo que eran las patas y las garras de los dinosaurios. Y vemos la forma que dejan en la tierra. ¿Ok? Por lo tanto, aunque la Biblia no dice que eran dinosaurios, hace referencia a algún animal que debía ser. ¿Qué dice la señora White? Dinosaurios no dice nada, pero aquí les dejo algunos pensamientos que quizá ustedes conocen, simplemente para que los piensen. Hubo una clase de animales enormes que perecieron en el diluvio. La fuerza de los humanos disminuiría después del diluvio por causa del pecado, obviamente. Estos animales no podrían ser controlados por el hombre debilitado. Así que ahí está diciendo que hubo animales enormes que no se salvaron en el arca. Pero no se salvaron porque el hombre no los podría controlar. La otra cita dice, se me mostró que antes del diluvio existieron animales muy grandes y poderosos que ya no existen. No usó la palabra dinosaurio, así que como asignación se lo dejo para que lo piensen, ¿verdad? ¿Cómo eran los dinosaurios? Y vamos ya por tres preguntas. Un poquito de anatomía, un poquito de fisiología de cómo eran los dinosaurios. Es muy fácil recordarnos que hay muchísimas variedades de ellos, de muchísimos tamaños, tan pequeños como las aves de corral, como las gallinas o el gallo o el pavo, tan grandes o enormes como la ballena, como los elefantes, o sea, y mucho más grande que eso, pesados, enormes cantidades de peso, muy ornamentados, con cuernos, con placas, con armaduras. Todas esas cosas se han rescatado de los fósiles, con garras, obviamente con osamentas, esqueletos, y inclusive de los fósiles de la columna se han rescatado hasta nidos con huevos. Así que eso nos da una idea de cómo podrían ser. En términos de dónde vivían, terrestres, acuáticos, en términos de qué comían. Habían vegetarianos, habían carnívoros, ¿ok? ¿Eran inteligentes? Ahorita hablaremos de eso. Miren, eso que está ahí son dinosaurios de nuestra época. El que tenemos a la izquierda, si yo no les digo lo que es, usted piensa que es un dinosaurio, ¿cierto o falso? Si yo no les digo lo que es, esa cara, pues ese es el dragón de Komodo, que es uno de los reptiles más grandes, si no es más grande que queda en la tierra. ¿Ok? A la derecha tenemos un lagartijo de mi país, se llama Anolis cristatelus, o el lagartijo con cresta. A la izquierda abajo tengo otro de mi país, ese está cerca de las playas, Stratulus. Y miren lo que sale, la gaita, qué colorida. Y a la derecha tengo el que yo uso en mi trabajo de investigación, Anolis pulchelo. Ese se encuentra en los jardines de las casas. Ahí tenemos tortugas al lado derecho, a izquierda tenemos otro lagarto y arriba tenemos una tortuga marina. Una tortuga marina que llega a las playas a poner huevo, a hacer su nido.
¿Cómo eran en términos de osamenta? Lo más distintivos era su pelvis. Es lo que se usa para clasificarlos. O tenían la pelvis como los lagartos y son sauricios, o tenían la pelvis como aves y son orniticios. Y la pelvis es el hueso, específicamente el ilión, que es el que sobresale, el pubis hacia el frente o hacia atrás, dependiendo de dónde esté el pubis, que es el color anaranjado. Dependiendo de dónde dirige ese, es la clasificación. Hoy en día, las aves tienen ese mismo arreglo y los lagartos tienen ese mismo arreglo, hoy en día. ¿Eran inteligentes? Pues en las películas nos han dicho que habían algunos que sabrían abrir puertas y que sabían atacar en bandadas y todo eso. Eso lo vemos hoy en día en muchos animales. Pero alguien hizo un estudio que se llama coeficiente o cociente de encefalización. Simplemente es una proporción de cómo debía ser su cerebro con respecto al tamaño del cuerpo. Nosotros crecemos en forma alométrica. Algunas partes del cuerpo crecen más que otras. Cuando nacemos, los bebés, ¿cómo somos todos? Cabezones. Pero según vamos creciendo, entonces el cuerpo se hace más grande que la cabeza, la proporción cambia. Pues básicamente eso es lo que ellos dicen. Y usando ese criterio, fíjense que hay algunos animales que tenían un cociente de 0.2. Ese es el estegosauro. Y hay algunos animales que tienen un cociente de 5, al lado derecho abajo. Ahí están los velociraptors. Así que ese es un análisis científico que sugiere que podrían tener cierto grado de inteligencia en términos de la proporción. Claro, hoy en día no está establecido definitivamente que el tamaño del cerebro tenga que ver nada con la inteligencia. ¿Okay? Es más o menos la proporción del cerebro con el resto del cuerpo. Porque el elefante tiene un cerebro más grande que nosotros, ¿no? Y no necesariamente más inteligente. Ahora, en proporción con su cuerpo, pues eso es lo que esta gráfica sugiere. Y ahora un poquito de cada uno de ellos rapidito. Este es el estegosaurio, ¿ok? Tenía la pelvis como ave, orniticio, y llevaba a cabo un proceso interesante, es la última de los detalles, termorregulación. O sea, se supone que era de sangre fría, así que dependiendo de cómo estaba el ambiente, él trataba de regular la temperatura. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Este es un cuento interesante. Por mucho tiempo se pensó que el estegosaurio tendría 2 cerebros, porque la cabeza era muy pequeña en relación al cuerpo. Y entonces se pensó que la parte posterior del cuerpo, en la pelvis, ahí hay un hueco, un espacio donde debía haber otro cerebro que controlaba la parte posterior y un cerebro que controlaba la parte anterior. Se han hecho estudios de tomografía computarizada de algunos de los esqueletos y se ha encontrado que no se cree que tuviera ninguno de 2 cerebros. Pero por mucho tiempo, y estoy hablando de los años 70, en los años 80, se mencionaba y se enseñaba que este animal tenía 2 cerebros. Hoy en día pues se piensa que solamente tenía un cerebro, normalmente. De este, ¿qué es lo más interesante? El nombre es brachiosaurio. Sauro es de lagarto, brachio es de que brazos, pero es porque su cuello era demasiado largo, ¿ok? Y simplemente miren el detalle, la presión arterial para poder llevar sangre allá arriba tenía que ser de 400 milímetros de mercurio. La nuestra es de 120. Así que la presión que tenía que ejercer para llevar sangre allá arriba era bien alta. Este es el Triceratops. El Triceratops, su nombre significa cabeza con 3 cuernos. Bastante obvio. Este es uno acuático, el Pleistosaurio. Este no se cree que no era tan dinosaurio, sino que era un poquito más tortuga y lagarto, pero no tanto como dinosaurio específicamente. Carnívoro. Y tenía otro detalle importante, gastrolitos. Lito es piedra, gastro es estómago. Así que él se ayudaba en su digestión con piedras en el estómago. Ahorita hablamos de eso rapidito. Este es el Velociraptor.
El Velociraptor, como les mencioné, está con un cociente de encefalización de 5. O sea, este tiene un cerebro bastante grande para el tamaño de su cuerpo. Por eso se piensa que podría tener cierta capacidad intelectual. Y este es el más famoso de todos, que es el T-Rex, que le sacamos básicamente los close-up por su dentadura. Dientes que podrían llegar a ser de 9 pulgadas de largo. Termorregulación. Pues miren, algunos de estos animales se cree que eran capaces de controlar su temperatura en el momento en que lo necesitaran. Ahora, ¿qué se está haciendo hoy en día para buscar esa información? Se estudian los reptiles que tenemos. ¿Ok? Este reptil existió hace 75 millones de años, 60 millones de años, según la evolución. Pues, según la evolución, el cocodrilo existió también hace ese tiempo. Así que hoy tenemos cocodrilos vivos, reptiles también. Pues, ¿qué se hace? Se están tomando fotografías, termofotografías, para ver cómo cambia la circulación o el riego sanguíneo en el cuerpo del animal. Y se ha encontrado que esos huecos, no da para atrás, perdón, que los huecos que normalmente vemos en los cráneos de los dinosaurios eran tejido vascular. Estaban revestidos por capilares y por venas, arterias. De manera que por ahí pasaba la sangre. Como eso se conectaba con la nariz, pues al ellos respirar, ellos intercambiaban con el ambiente calor. De esa manera enfriaban su cerebro. Porque obviamente si el cerebro aumenta de temperatura, comienzan a haber problemas metabólicos en el cerebro y empieza a haber pensamientos confusos y demás. Así que termorregulaban de esa manera. Ok, ¿alguien lo ha visto en un dinosaurio? No. ¿Alguien sabe que el dinosaurio lo hacía per se? No. Pero se estudian los reptiles de hoy y en base a eso, pues se asume, se infiere que los reptiles del pasado también lo hacían. Así que cuando él termorregulaba, ese es el cambio que usted veía. Ese cambio del vaso sanguíneo a ese otro cambio es termorregulación. Por otro lado, aquí a la izquierda están las placas óseas del estegosaurio. Las placas que el estegosaurio tenía en lo que sería su espalda. Por mucho tiempo se ha dicho que esas placas también estaban llenas de capilares y que cuando el animal tenía que enfriar su cuerpo, hacía que la sangre fluyera hacia esas placas y esas placas funcionaban como un radiador. El aire les da y le remueve el calor y de esa manera él se enfriaba. También se sugiere que esas placas servían como despliegue para atraer a la pareja. El animal más grande, con mejor porte o el que más lindo se viera, era el que atraía a la pareja. Pues esas placas se usaban también para ese tipo de mecanismo de cortejo hacia la pareja. Eso se dice ¿por qué? Bueno, ¿cuál es el uso de la gaita en el lagartijo hoy? La gaita esa amarilla que vimos ahorita. Pues es un despliegue, uno, para que ningún otro macho llegue al territorio, para defender su territorio, y otro, es la manera de atraer la hembra, por la belleza de los colores que tiene eso ahí. Este es uno de los últimos dinosaurios que se ha descubierto, Camuisaurus japonicus. Kamui es Dios en un lenguaje nativo japonés, que es el Ainu, ¿ok? 72 millones de años, Cretácico, y era con las pelvis como las aves. ¿Qué se encontró de él? Esos huesos que vemos ahí es lo que se encontró de él. Y con esos huesos se construye entonces el modelo o la silueta que vemos. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es interesante de este animal? Porque este animal no es famoso como el T-Rex, ni como el Brachiosaurus, ni como el Velociraptor. Lo interesante de este animal es que se han encontrado 3 cosas que no se han encontrado en ningún otro dinosaurio. Y por eso es que lo están estudiando, porque podría ser lo que ellos piensan un eslabón entre cadenas. ¿Qué son las 3 cosas? Número 1, el proceso
indentación craneal, distinto aquí, no se ven otros dinosaurios. Número 2, el proceso mandibular corto, con lo que la mandíbula se fija al cráneo, es más corto. Y número 3, si fijan el cuello, ese animal de la cola hacia la cabeza va así y en el cuello hace así. Esa indentación cervical, la inclinación que ocurre a nivel del cuello, en la columna, está presente en la columna. O sea, no es que él baja el cuello, es que su cuello es así. Las vértebras cervicales están indentadas. Y eso no se había visto antes en los dinosaurios. ¿Qué son estas dos cositas? Pues miren, uno son gastrolitos, que eran litos, piedras, que son gastros, estómago. ¿Qué animal usted conoce hoy que usa piedras para comer? No sé si han visto las gallinas. Las gallinas pican y el cascajo que se comen es porque tienen dos estómagos, uno muscular y uno para absorber. En el muscular, ellas no tienen dientes. ¿Y cómo ellas pueden masticar un grano de maíz seco? ¿Cómo lo pueden ablandar? Pues entonces cuando eso entra al estómago muscular, ahí están las piedras. Y entonces el movimiento muscular con las piedras, ella corta lo que se supone que sea la comida que esté muy dura. Y hay muchos animales, dinosaurios que se han encontrado con gastrolitos. ¿Y qué tengo a la izquierda? Coprolitos, piedras, pero esto es excremento fosilizado. Y con eso se contestan algunas preguntas como la dieta, ¿qué comían? Y se contestan algunas preguntas como ¿dónde vivía? Dependiendo de las plantas o de los animales que él consumía, sabemos la región donde podría estar. Nidos con huevos. Pues miren, a la izquierda tenemos nidos de dinosaurios. A la derecha tenemos de los animalitos con los que yo trabajo, una hembra. Y ahí ustedes ven que tiene un huevo blanco, ese está listo para salir, y tiene un huevo en proceso, el amarillo, y tiene otro pequeñito en proceso, el amarillo también. Eso se llaman folículas. Así que los lagartijos de hoy ponen huevos como los de aquel tiempo, las tortugas ponen huevos idénticamente como las de aquel tiempo. Por lo tanto, los nidos de dinosaurios es normal en cualquier reptil. ¿Ok? Reproducción. La reproducción, por lo general, se piensa que era sexual. O sea que teníamos hembra y macho de la especie. Pero ustedes saben que en los reptiles hay un tipo de reproducción asexual. Se llama partenogénesis. Y eso sucede cuando la hembra se encuentra sola y no hay un macho cerca. Ella tiene en su genoma los dos cromosomas para el sexo. Así que ella puede poner huevos autofecundados. Y simplemente del huevo va a salir un bebé completamente normal. ¿Cuál es el detalle? Todos los que salen van a ser machos. ¿Por qué? Bueno, ella era una hembra sola, así que ella está asegurando que hayan machos presentes. Inclusive, si ella se mantiene sola, eventualmente algunos de los que salieron de ella puede ser su pareja. Claro, eso tiene algo negativo en la genética, porque entonces la combinación de genes se mantiene la misma y eso puede traer problemas de índole congénito. Pero si ella se quedara sola, inclusive podría volver a reproducirse una vez más de manera sexual con uno de sus hijos. ¿Los dinosaurios hacían esto? No lo sabemos. Pero siendo reptiles, y los reptiles de hoy se usan como modelos para ellos, probablemente también tenían esto. ¿Ok? Y en términos de cómo se desarrollaban, vamos a ver si yo tengo aquí. ¿La puedes poner, por favor? Los primeros 2 minutos. The developmental process. Eso que vimos ahí es cómo se desarrolla hoy un huevo de un ave. Pues hoy en día los dos modelos que se usan para estudiar dinosaurios son o reptiles o aves. ¿Okay? El desarrollo se conoce que es meroblástico porque solamente se divide la yema. El resto de la clara no sufre cambio, eso es alimento.
Y se conoce discoidal porque solamente es en el disco de la yema. En el caso nuestro, se divide todo el huevo completo de arriba a abajo. ¿Qué otra cosa interesante de los dinosaurios se dice? Eran paternalistas. Hay algunos lugares donde ponen la madre con la cría. Y hay evidencia de algunos lugares donde hay huellas, formando un semicírculo, y detrás de ese semicírculo, huellas más pequeñas. Lo que sugiere es que los bebés están atrás, los padres están al frente, porque del frente viene un depredador. Y los padres entonces están cuidando la cría. ¿De dónde aparecieron? Esta es la cuarta pregunta. Ya ahí nos movimos de cómo eran. Pues miren, los evolucionistas dicen macroevolución. Y eso significa que salieron de los anfibios. Y que dieron lugar entonces a las aves. Evolución bien grande. ¿Ok? ¿Saben cuál es el problema que tienen? En el tiempo en el que los dinosaurios aparecieron, quienes dominaban la tierra eran invertebrados, como eran los trilobites y algunos reptiles anfibios. Así que el cambio para ser dinosaurio tuvo que implicar salir de la del agua y llegar a la tierra y lidiar con la deshidratación. Lo interesante es que en toda la columna geológica no se encuentra ningún fósil que sugiera un eslabón perdido. ¿Cómo pasaron de una cosa a la otra? No se encuentra. Así que para los mismos evolucionistas, ¿de dónde salieron? No hay evidencia. No tienen idea de decir cómo salieron. Simplemente dice que salieron, pero no hay cómo probarlo. Nosotros, ¿qué decimos? Pues miren, ahí tengo 3 pensadores de la iglesia adventista. Uno de ellos dice que los creó el enemigo, Satanás. Yo no puedo creer en eso porque Satanás no tiene poder creador. Él no puede crear. Otro dice amalgamación. ¿Han escuchado ese término? El cruce entre especies que no debieron cruzarse. ¿Okay? Y ahí los teólogos tendrían que ver en qué contexto es que la señora White usó esa palabra. ¿Okay? Hoy en día la amalgamación es muy difícil que ocurra porque las especies que salen, si salen, salen estériles. Pero en aquel tiempo estábamos cerca del Edén. ¿Cuán cerca del Edén? Hay algo en genética que se llama el vigor híbrido, que es que los híbridos tienen más fuerzas que los que son de una raza pura. En mi casa yo tengo 3 perritos. Bueno, tengo 2 perritos. Uno de raza y uno que rescaté de la calle. ¿Cuál ustedes creen que es el más que se enferma? El de raza. Ese es el más que se enferma. La de la calle, nunca he tenido que llevarla enferma. Si le da algo, se cura sola. Pero el que es de raza, ese me tiene el bolsillo seco, como decimos. Pues los híbridos pueden ser mucho más fuertes que lo que son los normales. Y el tercero dice que fueron creados. Que fueron creados por Dios. ¿Cuándo? Pues en el 6º día, cuando Dios creó todos los animales de la tierra, como cualquier otro. Y aquí tengo 2 citas más para mencionarles. La primera, las especies confusas que Dios no creó y que resultaron en amalgamación, no entraron al arca. ¿Se acuerdan que al principio mencionamos de unas que no entraron al arca? Pero aquellas no entraron, ¿por qué? Porque el hombre no podría controlarlas. Pero estas no entraron, ¿por qué? Porque resultaron de amalgamación. Estaremos hablando de tipos de dinosaurios. Algunos que sí fueron creados y entraron al arca. Algunos que fueron creados no entraron porque el hombre no los podría controlar. Y algunos que surgieron por amalgamación. Yo le dije que los maestros, ¿qué? A veces preguntamos más que lo que contestamos, ¿verdad? Esa es la idea. Ok. La segunda cita. Una clase de animales enormes que perecieron en el diluvio. La fuerza de los humanos disminuiría y estos no podrían ser controlados. Ahí tenemos entonces las 2 citas que les mencioné ahorita. Y los dejo para que sigan pensando. Coexistimos. O sea, vivimos a la vez
La columna geológica, como ya les mencioné, dice que ellos vivieron en el diluvio o antes del diluvio, los dinosaurios. La columna geológica dice eso. Del Cretácico hacia abajo es todo lo que estuvo antes del diluvio. Y ellos florecieron en el Jurásico y se extinguieron en el Cretácico. Nosotros, según la columna, estamos mucho más arriba. Por lo tanto, según ellos, no coexistimos. Pero según la Biblia, en el sexto día, ¿qué hizo el Señor? Todos los animales terrestres y nosotros. Así que coexistimos. Y aquí tengo dos detallitos importantes. Ahí tengo dos palabras. La primera es Piltdown. Piltdown es el nombre de un fósil de humano que dizque se descubrió en Inglaterra, por allá Europa. Fue un científico que, como había mucho énfasis en descubrir el eslabón perdido, pues ese científico enterró huesos de simios con humanos, un cráneo. Y la idea fue que luego lo desenterró. Él mismo lo descubrió. ¿Y qué dijo? Encontré el eslabón perdido. Y pasaron varios años hasta que eso se pudo probar que era un fraude. Eso lo hicieron los evolucionistas. Pues miren, hace unos cuantos años en el río que le mencioné ahorita, que es el Paluxy, se encontraron huellas. Unas grandes y unas pequeñas. Y alguien dijo, esa es la evidencia de que el hombre y el dinosaurio coexistieron, alegando que las pequeñas eran de humano y las grandes eran de dinosaurio. Y entonces hubo mucho revuelo, obviamente, fueron grupos científicos a estudiar, y entre los grupos que fueron adventistas de geociencia de Loma Linda. Y esos fueron los que descubrieron y demostraron que no eran de hombre con dinosaurio, que eran todos de dinosaurio. Y básicamente lo que se presenta es eso. Un dinosaurio grande con un dinosaurio pequeño, iban caminando, dejaron las huellas, mucho tiempo después se formó el río. Y entonces tenemos la evidencia ahí, pero realmente no eran de humanos. Lo importante aquí, hermanos, es que cuando hay cosas como estas debemos ser honestos. No debemos inventar evidencia. Y eso ha pasado mucho con los evolucionistas. ¿Saben por qué? Todos esos fósiles de humanos que ellos han encontrado, que si el hombre neandertal, que si el Homo erectus, que si el Homo habilis, todos esos son esqueletos que ellos han demostrado con su preconcepción para decir que son ancestros de humanos. Pero 20 años después, 30 años después, 100 años después, la ciencia avanza. ¿Y qué descubre la ciencia? Que eso no es cierto. Así que no debemos, debemos mantenernos honestos y no debemos inventar lo que no sabemos. Eso que está aquí básicamente es uno con los que yo trabajo, el verde, es de allí de Puerto Rico, y este verde es un esqueleto de un T-Rex. Este artículo fue mencionado esta mañana por el ingeniero Goddard. Es el artículo donde la científica Mary Schweitzer encuentra tejido blando dentro de un hueso de 68 millones de años. Eso fue lo que ella encontró. Arriba tenemos un pedazo de capilar y abajo tenemos, al lado tenemos glóbulos rojos de dinosaurio, de 65 millones de años. ¿Ok? Esos son glóbulos rojos de mis dinosaurios, de los lagartijos con los que yo trabajo. Y estos del hueso de dinosaurio. Son idénticos. Si se fijan, tienen núcleo. Los glóbulos rojos nuestros no tienen núcleo, pero los de reptiles tienen núcleo. Y los de ese dinosaurio tienen núcleo. Pero sobrevivieron 68 millones de años. Solamente lo doy para que pensemos, ¿verdad? Finalmente, ¿cómo desaparecieron? Pues hay muchas ideas y las voy a pasar rapidito. Una de ellas es básicamente un meteorito que cayó en México y cambió básicamente el ambiente
y tapó el sol y no entraba luz, se murieron las plantas. Los herbívoros no tienen que comer, los carnívoros no tienen que comer, y se extinguieron muchísimos de ellos. Pero hay otras teorías. Y hoy en día, miren, ese artículo es del 2002. Una revista popular está cuestionando si el asteroide fue lo que lo extinguió o no. Y hay otras teorías. Lo que fuera, destruyó enormes cantidades de seres vivos. Fue algo catastrófico, lo que fuera. Y ahí tenemos algunos ejemplos de las cantidades de huesos que usted encuentra. En esta expedición que yo hice con Alejandra, Wyoming, en el verano pasado, en 30 días, nosotros recuperamos más de 2.000 fósiles. Más de 2.000 fósiles. Y no habíamos allí más de 50 personas, 40 personas. Pero miren la cantidad de huesos que se encuentran por ahí. Así que lo que sea destruyó catastróficamente. Hay otros que dicen que fueron cometas, hay otros que dicen que fueron volcanes. ¿Y qué tal si fue una combinación de todos ellos? ¿Acompañadas con qué? Con el diluvio. ¿Por qué? Para que se generen las enormes cantidades de sedimento en donde se sepultan los huesos y con las condiciones en que aparecen los huesos. Por ejemplo, esa es la agonía de la muerte. Los animales cuando están muriendo, en el último intento tratan de coger aire y se quedan ahí. Y están fosilizados así, la postura opistotónica. Y se cree que ese es el momento en que están muriendo, ¿cómo? De sorpresa. Y se quedan preservados. Para que se queden preservados, para que se fosilicen, ¿qué tiene que haber? ¿Murieron y se enterraron? Rápido. Si pasan días allí, se descomponen. Llegan las aves de rapiña, se llevan los pedazos, los carroñeros. Si están mucho tiempo al aire, las bacterias los descomponen. O sea, para que mueran y se preserven, tienen que enterrarse rápidamente. Y eso solamente ocurre cuando hay agua, cuando el agua arrastra sedimentos. ¿Ok? En conclusión, si preguntamos al principio que si existieron, existieron. ¿Cómo eran? Variados. Y ejemplos los tenemos hoy con los colores que tenemos hoy, con las formas que tienen hoy, en términos de los esqueletos. ¿Cómo se reconstruyen? Bueno, con técnicas modernas, con fósiles y con un poquito de ¿qué? De imaginación. Usando los modelos que tenemos vivos, reconstruimos los anteriores. ¿Cómo se extinguieron? Todo el mundo está cayendo en una palabra en común: catastrofismo. Fue un enterramiento rápido. Si no, no se preservan. Si no, no se pueden preservar. ¿Okay? Y para concluir, hermanos, ¿qué implicación tiene lo que nosotros creemos? Que creamos o no. Bueno, el creer implica fe. ¿Y en qué tenemos fe nosotros? En que Dios creó. Al nosotros creer, reconocemos el acto y el poder creador de Dios. ¿Ok? Es bien importante en estos temas ser honestos y ser transparentes. Si no sabemos algo, no debemos inventar, porque la ciencia nos va a descubrir lo que ha pasado en muchos casos para ambos lados, para el grupo evolucionista y para el grupo creacionistas. ¿Okay? La ciencia recopila datos y hace observaciones y llega a conclusiones, pero ¿saben qué? Esas interpretaciones, ¿qué pasa? Con el tiempo cambian. Miren lo que pasó con la termorregulación. Hubo un tiempo que se decía que estegosaurio termorregulaba. Después otro tiempo se dijo que no termorregulaba. Y hoy se dice que termorregulaba. O sea, los datos se interpretan y las interpretaciones cambian. Hubo un tiempo que se hablaba de gradualismo y uniformismo, Darwin. Pues salió otro evolucionista hablando de equilibrio puntuado. Y ese para nada usaba el gradualismo. Ese dice las especies surgieron de momento, y de momento, y de momento. ¿Por qué? ¿Por qué se salió con ese cuento? Darwin necesitaba eslabones perdidos. Si la evolución es gradual,
poco a poco, usted tiene que encontrar organismos que conecten. No aparecen. Los eslabones perdidos no aparecen. Pues entonces hay otro evolucionista que dice, no fue así. Surgieron de momento estos, de momento surgen estos otros. Y si es de momento, no hay entonces ¿qué? Conexiones. Pero el punto aquí es que ellos están buscando explicación para sostener la misma posición, que fue siempre evolución. Evolución gradual o evolución puntuada, pero siempre fue evolución. O sea, no quieren admitir que la evidencia para evolución no existe. Simplemente es interpretación de acuerdo a las preconcepciones de cada uno. Finalmente, entonces, hermanos, la evolución no es un hecho, ¿ok? Es simplemente una interpretación. Y yo digo más, la evolución es una interpretación de fe. Porque hay que creer en algo que usted no ha visto y que no sabe cómo ocurrió para decir que ocurrió así. Y después dicen que nosotros nos sostenemos más que por fe. Pero ellos tienen evidencia de lo que creen. No, pues ¿cómo se sostienen? Por fe también. Que el Señor les bendiga.